aquel que sirve al pueblo. Queremos una democracia militante. La casa está en orden. Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Por ley somos todos felices. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es HDP. Vamos a hablar de política con dos temas centrales de la semana que pasó en la ciudad de Santa Fe. Caso Baraldo, se llegó a la condena y también con los condenados presos. Parece un contrasentido, pero algo que llamó la atención. Un caso que divide a la sociedad de esperanza ni hablar, donde hay mucho comentario, mucha conmoción, y también a Santa Fe a partir de lo que ha sido la semana de sentencia y además de prisión preventiva. Pero además estamos terminando una semana, Mariano, donde tuvimos paro de colectivo, un paro que va de 22 a 6 de la mañana, afectando a la gente que, por ejemplo, tiene que ir a trabajar a la madrugada de noche. 5 días de paro, parece que no nos enteramos, parece que la solución no está a la vista, así que vamos también a hablar de este tema. Arrancamos, HDP. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Mi corazón con el Kini late más, elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Consejo Municipal de Santa Fe, trabajando juntos por la ciudad que queremos. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Bueno, la semana que termina ha sido noticia impactante, conmocionante el hecho del caso Baraldo. Las condenas a 20, 18 y 16 años de prisión a una pareja de abuelos y a un tío de un menor, que hechos ocurridos en la ciudad de Esperanza, condenas y prisión preventiva. Y está con nosotros Carolina Balker, que es la abogada defensora de la mamá de este pequeño, de la familia víctima, en definitiva. Un caso atípico, Carolina, ¿crees? Uno nota en la gente que conmociona un hecho de este tipo. Quiero saber si sentís lo mismo y si en todo caso, ¿por qué crees que es algo distinto, no? Sí, en realidad, cuando recién tomamos el caso, parecía un hecho diferente por el tipo de gente, porque vos decís, gente bien, una buena familia, gente religiosa, gente con muchas conexiones en la ciudad de Esperanza, incluso hasta su apariencia es de una persona normal,
Pero cuando uno empieza a estudiar el tema del abuso sexual infantil, empieza a descubrir que en realidad no es tan atípico que sucedan estas cosas en familias así. Incluso hay estudios psicológicos que lo relató muy bien una de las peritos de la Fiscalía, la licenciada Ibáñez, ¿no? Que mencionó que el abuso sexual pasa precisamente en las mejores familias porque es donde más se cubre. Pero obviamente fue un caso atípico, más allá del caso en sí, por todo lo que sucedió en estos 4 años que esta mamá viene golpeando puertas ¿Cómo incansablemente. qué cosas, por ejemplo? ¿Qué es lo que...? Particularmente tanto yo como el doctor Rizopatrón, que está también acá, es la primera vez que tenemos que recusar a un tribunal, es la primera vez que vemos una parcialidad tan manifiesta por parte de 3 jueces que tienen que precisamente ser y garantizar la imparcialidad. Es la primera vez que vemos incluso sospechas de irregularidades por parte del fiscal regional, que renuncia también luego de todas esas irregularidades que ocurrieron en esta causa, como la separación de la fiscal Trocero. En ese legajo habían desaparecido hasta fojas. Es la primera vez también que vemos una junta médica que es la encargada de decir si una persona es o no imputable, hacer informes tan fraudulentos, tan manifiestamente fraudulentos como los que hizo. ¿Por qué creen que pasó todo esto? Que, como periodista y por haberlo cubierto al caso, son cosas raras. Digamos, la gente por ahí no sabe, pero esto de recusar a una jueza que interpela de una manera agresiva a una víctima o un testigo no es común. Esto es raro, digamos, que pase. Y pasó en el caso Baraldo. Creo que las explicaciones la van a tener que dar los jueces. No te la puedo dar yo porque no sé qué es lo que les ocurrió por la cabeza o no sé qué hay de trasfondo para que ellos hayan tomado esa actitud. Sí, lo que te puedo decir que esta familia es una familia muy vinculada en la ciudad de Esperanza, muy vinculada con poderes económicos muy fuertes en la ciudad de Esperanza. La mujer trabajaba en una fábrica de tanques muy conocida de Esperanza. Muy conocida de Esperanza. Durante mucho tiempo tenía trabajó ahí. Un alto cargo jerárquico, incluso otros altos funcionarios de esa empresa también. Que es una de las empresas más importantes de Esperanza. Exactamente, sí. Ha habido, lo hablábamos un poco antes, ha habido presiones a periodistas de la ciudad de Esperanza para que no publiquen o para que se cuiden con lo que van a publicar. Ha habido presiones a los testigos, por ejemplo, también las docentes. Muchos ataques, se quiere, públicos a las víctimas, desacreditando a la madre. ¿Eso es común? ¿Cómo lo vivieron? Es muy común en los casos de abuso sexual. Ajá. Que lo que se intente hacer siempre es desacreditar a la víctima. Esto es la defensa más común a nivel mundial de los abusadores sexuales. Es un síndrome que se inventó en Estados Unidos, que se llama síndrome de alienación parental, ¿no? ¿Qué es lo que dice este síndrome? Es decir, vamos a decir que la mamá, por algún interés económico, aliena de tal manera, le llena de tal manera la cabeza de ese niño para que el niño mienta y diga que efectivamente fue abusado. Doctora Walker, aquí no solamente hay el abuso de una persona, porque están los abuelos y está un tío, digamos, hay 2 generaciones, 3 personas involucradas en los abusos. ¿Eso no le da una particularidad también al caso? Seguro, es un caso... Porque, digamos, uno tiene la imagen del abuelo como algo... del protector, digamos. Del protector. Aquí los 2 abuelos han sido condenados. ¿Cuál era el papel de los abuelos? Los abuelos, la verdad que es un caso, es muy aberrante, es muy triste y es muy choqueante cuando uno ya está acostumbrado a contarlo, ¿no? Claro. Pero cuando lo escucha por primera vez te choca mucho. Esto empieza con abusos sexuales a partir aproximadamente de los 5 años del niño. Se descubre a través del descubrimiento de una foto en el celular del niño, de un pene de un adulto, y es ahí en donde esta mamá empieza a investigar y finalmente el niño termina contando lo que le pasaba, que es que en la casa de los abuelos el abuelo lo obligaba a hacer esas fotos, pero a la vez lo obligaba a ir a la habitación y abusaba sexualmente de él con la participación de la abuela, que a su vez también lo incitaba, ¿no? Se sentaba en la cama y, bueno, lo incitaba a que lo haga. Y además de eso, esta abuela, por eso recibe la pena más alta, llevaba al niño a otra casa, a la casa del tío, para que el tío haga lo mismo. Y además este tío lo amenazaba al niño con su arma reglamentaria, porque era policía,
para que no cuente nada. Este grado de perversión, que es lo que impacta en la sociedad y llama la atención, ¿podría haberse extendido a otras personas fuera de este vínculo familiar? Y yo creo que sí, incluso el niño te impacta mucho cuando las psicólogas le preguntan por qué se había animado, qué es lo que lo había llevado a animarse, y él cuenta que hacía muy poquito había nacido su hermanita y que él no quería que le pase lo mismo. Digo, ¿puede haber otras víctimas en esperanza de esta gente? Esperemos que no, pero yo creo que sí. Juan Pablo Baraldo era docente también de escuela primaria. Nidia Morandini era catequista, incluso creo que hasta hace muy poco era catequista de la iglesia, si mal no recuerdo, San Cayetano. Fue incluso catequista con el cura Bricio, también acusado de abuso sexual en Esperanza. Esperemos que no haya habido otras víctimas. Yo creo que estas personas lo hacían dentro del ámbito intrafamiliar, incluso quizás sus hijos. Este perpetrador también de abusos quizá también fue abusado en su infancia, y esto es muy común. ¿Y para qué ellos. relación había entre la mamá del niño, la persona a la que representás, y sus padres, digamos, los abuelos? ¿Había un vínculo ya roto o se rompió a partir de este hecho? No, en absoluto. Ella fue mamá de muy chica, fue mamá a los 15 años y trabajaba para poder mantener a su hijo, pero trabajaba a las 5 de la mañana. Entonces se veía obligada a dejar a su hijo, obviamente, con las personas que más confiaba, ¿no? Yo, qué sé yo, como mamá haría lo mismo. Y por eso el niño prácticamente dormía todos los días en la casa de sus abuelos y estaba menos tiempo con ella porque precisamente sus horarios no le permitían cuidar a su hijo todo el día. Te quiero preguntar cómo sigue el caso. Seguramente habrá alguna apelación ahora. Seguramente, obviamente eso es una opción que tiene la defensa, la de apelar un fallo que no lo satisface. Nosotros estimamos que van a apelarlo y obviamente hay varias vías de impugnación. Tenemos primero la vía de apelación común, que es ante la Cámara de Apelaciones, y después ya tenemos las vías extraordinarias ante la Corte Suprema. Entre las cosas extraordinarias o raras que pasaron en este caso, una de ellas tiene que ver con una persona que se te acercó a vos en particular en un baño de tribunales. ¿Qué podés contar de ese hecho? Lo particular de ese hecho es el momento en que lo hizo, ¿no? Porque si bien nosotros hemos tenido agresiones en redes sociales, y cuestiones que por ahí son lógicas en casos así, no lógicas, pero comunes en casos así. Del oficio. Esta señora se me acerca en el baño, me cuenta, se presenta con un apellido muy importante de la política provincial, que me dice que incluso es familiar de esa persona, y a la vez me dice que es esposa de un alto directivo de la empresa. No menciona qué empresa, yo estimo que estamos hablando de la misma en donde trabajaba la señora. Y bueno, me dice que ella venía a tomar nota de todo lo que se decía en el caso, porque las cosas no eran tan así. Es todo lo que me dice en realidad, pero me lo dice en un momento en donde yo tenía que entrar a hacer mis alegatos, onda, fíjate lo que decís, que yo lo estoy anotando. ¿Lo sentiste como una presión, digamos? Y yo creo que sí, fue cuanto menos una advertencia de que me estaban escuchando, tanto a mí como al fiscal, como al doctor Rizo Patrón, ¿no? Te quiero preguntar también, digamos, de aquí en más, ¿cuál es el futuro del chico y de su mamá? Digamos que obviamente fueron sacados de ese entorno, uno supone que están alejados. ¿Y de aquí en más qué? Digamos, ¿qué le da el Estado a esa gente, o cómo puede reconstruir su vida a partir de lo que pasó? El Estado, a partir del mes de marzo, si mal no recuerdo, lo sacó de Esperanza porque corrían un serio riesgo, porque habían sido amenazados, sufrieron varios atentados en Esperanza. Tuvieron que irse allí bajo el sistema de protección de testigos, están en otra ciudad. Esperemos que a partir de ahora ellos puedan retomar su vida normal. La Dirección de Protección de Testigos va a tener que evaluar si pueden o no volver a la ciudad de Esperanza, o bien cuáles, bajo qué condiciones. Y los condenados están presos, hay que decirlo también, ¿no? Sí, eso es lo más importante, y la condena es una condena muy importante, con penas muy altas. Así que bueno, esperemos. Y también fue extraño, sumando cosas extrañas, que durante todo el proceso estuvieron libres, cosa que no pasa tal vez en otros casos. Sí, tiene una explicación bastante compleja que se remonta a diciembre del año pasado, cuando un tribunal incompetente los largó, y después incluso esa resolución fue anulada por la Cámara de Apelaciones, pero lo cierto es que llegaron al juicio en libertad y el tribunal dispuso que se dé cumplimiento a esa resolución de la Cámara de Apelaciones, y por eso
se fijó esta audiencia. Doctora Walker, gracias por venir a charlar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, después hablamos del transporte urbano de pasajeros en Santa Fe y el paro que tuvimos esta semana. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Consejo Municipal de Santa Fe. Trabajando juntos por la ciudad que queremos. Hay palabras que transforman. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. ...1946... El coronel Perón triunfa en la elección presidencial... ...y el 5 de junio asume la presidencia en Buenos Aires. El 14 de octubre, el general y su esposa, Eva Perón, pasan por la ciudad. El litoral acompaña la crónica con profusión de imágenes. El puerto y las calles de Tucumán, San Martín y el Boulevard Galvez, por donde pasan los visitantes, están totalmente colmados de público. La verdad está en la pluralidad de voces. El litoral, un siglo de periodismo. Pasamos una semana con paro de transporte en la ciudad de Santa Fe. La mayoría tal vez no se dio cuenta porque es de 22 a 6 de la mañana. Los que trabajan de noche lo usan. O porque no toma colectivo, pero los que trabajan de noche lo están sufriendo. Esto continúa, tiene que ver con la quita de subsidio, que es el gran tema a nivel nacional, una decisión a nivel nacional. En Santa Fe decidieron congelar el boleto, el precio. El intendente lo saludó, lo propuso el consejo. ¿Quiénes lo propusieron? Entre ellos la concejal Obey. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandra? Bien, un gusto estar acá. Muy bien. Arrancamos con un problema complicado. Los empresarios dicen, no nos dejan aumentar, no podemos pagar los aumentos. La UTA a nivel nacional haga un paro por el tema del transporte y por la quita de subsidios. ¿Cómo se destraba esto ante la crítica también de la UTA hacia los concejales? Y bueno, toman medidas, establecen ordenanzas, pero después, ¿quién paga los platos rotos? Bueno, en realidad yo como concejal de la ciudad lo único que tengo que prever, creo, es que los ciudadanos, los vecinos, las vecinas y los usuarios del colectivo no paguen los platos rotos. Después, el rol del empresario seguramente va a ser difícil porque estamos en una época económica que no es para nada fácil, pero será un problema que tendrán que prever los empresarios. Y con respecto a la UTA, la verdad es que nosotros, por supuesto que nos crearía cierta preocupación cualquier cuestión que tenga que ver con despidos de algún empleado, pero sabemos que esto tampoco va a ser así. Sabemos que ante una situación en la que el empresario está tratando de salvar su bolsillo y sus ganancias, la primera amenaza es la de echar a los empleados. Lo mismo nos pasó cuando fue el tema del casino en el verano,
cuando nosotros lo que hicimos fue aumentar el aporte que tiene que hacer el casino con respecto al DREI, al derecho de registro e inspección, que se le aumentó de un 6 al 9, y allí fue donde el casino empezó con estas amenazas de decir que se iban a despedir empleados porque estábamos subiendo mucho la alícuota, cosa que después no pasó. O sea que digo, es un mecanismo que suelen usar los empresarios cuando hay medidas que tomamos desde la política que tienen que ver con la defensa de la gente. Ahora, Alejandra, estuvo sentado ahí hace algún programa atrás Alejandro Rossi, empresario del transporte, y dijo: no podemos pagar. Si nos congelan el boleto no podemos pagar, ni hablar si hay quita de subsidios. ¿Crees efectivamente que los empresarios perderían plata con un congelamiento del boleto, o crees que están escondiendo ganancias que hasta ahora obtuvieron y que ahora, a partir de estos hechos, el congelamiento o la quita de subsidios nacional, se pone en jaque esa ganancia que tenían? Yo puedo llegar a tener una sospecha y decir el empresario no va a perder, porque además, si no, en este contexto, cualquier empresario que esté perdiendo dinero, creo que hace las valijas y que se va. Pero esto es una sospecha. Digo, a mí lo que me gustaría sería tener la información precisa con respecto... No, por supuesto que no la tenemos, porque todas las veces que la hemos solicitado... no saben cuántos cortes de boleta hay, qué recaudación hay... Ahora que la otra vez también lo hablábamos con respecto al cambio que hubo con la tarjeta SUBE, por ahí lo que podemos llegar a tener en forma más transparente es la cantidad de cortes de boleto que puede haber. Pero después, todas las otras cuestiones que integran la fórmula polinómica, por la cual la vieja polinómica, que hoy está establecida también en la 11580, que prevé el precio del boleto, nosotros no la tenemos, y no la tenemos porque nunca se nos ha entregado, no porque no la hayamos solicitado. Entonces digo, ¿qué es lo que hay que esconder aquí atrás? Y nosotros lo primero que hicimos fue congelar el precio del boleto. ¿Para qué? Para que el vecino, en una época en la que aumenta la luz, aumenta el gas, aumenta el supermercado, no se llega a fin de mes, el vecino, el empleado de comercio, la mamá, el papá, que hay veces que hasta 4 colectivos se tiene que tomar durante el día, tenga la garantía que aunque sea hasta diciembre no va a aumentar. Después el resto, bueno, sentémonos y transparenten la información que tienen. Mario citaba, vino Rossi acá y no se lo veía muy nervioso como empresario del transporte. Uno le da la sensación de que la estructura de cómo tiene el convenio del servicio de transporte en la ciudad de Santa Fe no los pone nerviosos, porque en realidad está precarizado, que estos son los temas de fondo. Exacto. ¿Los empresarios pueden agarrar los colectivos y irse sin ningún problema en este contexto? Por supuesto. Por supuesto. Porque como no se habla de esto que siempre se prometió, que hay que establecer parámetros claros, regularizar el transporte, es precario el sistema. El sistema de transporte en la ciudad de Santa Fe, desde el año 98 que no se licita, 98-94 que no se llama una licitación. Hasta ahora es un sistema precario en que tanto el intendente como los empresarios hacen lo que quieren y tienen de rehén a los usuarios, en todo sentido, en el sentido de las frecuencias, de los recorridos, del precio, y toda cuestión que tenga que ver con el transporte se decide como estamos nosotros sentados acá, de un lado del intendente, de un lado de los empresarios. ¿Y por qué no se avanzó en esto que hoy termina en un grave problema? Porque si mañana los empresarios se van, dejan todo plantado y nadie puede decirle nada. Además le recuerdo, señora concejala, que el peronismo tiene mayoría, o tuvo en mucho de ese tiempo mayoría, digamos, en el Consejo. ¿En qué momento? Y desde el 90 y pico hasta esta parte, muchas veces el peronismo tuvo, digamos, la posibilidad de hacerlo, sí, ¿o no? Sí, por supuesto. Es que la última vez que se licitó el transporte público fue en un gobierno peronista. Luego, no se hizo. Si yo no recuerdo mal, en uno de los proyectos que presentamos para que se llame de licitación fue el ingeniero Barleta quien llamó y quedó desierta. Luego de eso no hubo nunca más un llamado a licitación serio, y se ponen parches y hoy en día estamos teniendo un servicio que es pésimo y con un boleto por supuesto muy caro. Concejala, en la semana que terminó tuvimos paro nocturno. A veces uno pierde la dimensión de lo que significa para un vecino que trabaja en el centro, en algún hospital, venirse de Cabaña Leiva o venirse de Barrio Los Hornos aquí al centro. Uno tiene la sensación de que nos olvidamos de ese vecino y nos acordamos o del reclamo de UTA o de la amenaza de los empresarios, digamos, y que las dos puntas parecen importarle poco. Ese vecino que no puede tomarse un taxi, un remis,
porque no le dan los números, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y yo haría un triángulo, porque usted nombró a los empresarios, nombró a la UTA. Yo haría el otro vértice también, donde está el intendente también. Porque si usted se pone a ver, y en esto salvo al Consejo Municipal, porque si usted se pone a ver las iniciativas que hay desde el Consejo Municipal, desde el llamado a licitación, desde la composición del órgano de control, desde la citación a funcionarios, venimos trabajando muchísimo sobre el tema. Lo que pasa es que justamente este triunvirato es el que toma las decisiones, si se quiere, y en el medio tiene de rehén al vecino de la ciudad de Santa Fe con un servicio que es pésimo. ¿Por qué crees que no se licita el transporte en Santa Fe y se regulariza la situación? Y creo que porque es una posición muy cómoda ahora, justamente entre estos actores, o quiero decir entre el empresariado y el intendente, y se toman las decisiones de forma mucho más tranquila que siendo debatida con 17 concejales que representamos a distintas fuerzas políticas. Es una forma más autoritaria, que es la forma del intendente Corral, quiero decir, en todos los temas. Lo que no le gusta lo veta, lo que le gusta dice que fue idea de él, como pasó con el congelamiento del precio del boleto. Me parece que es la forma más autoritaria para Corral, que es la más cómoda, y quizás para el empresario, por supuesto que es empresario y quiere ganar dinero para tomar las decisiones. Una última reflexión, tenemos un minuto, Alejandra. Fueron a Barro Transporte esta semana. Sí. Los vecinos están interesados en participar, se los ve, y además preguntarte si después estos proyectos llegan, digamos, a alguna concreción. Un ¿no? solo vecino presentó 61 proyectos. Mire si tendrá necesidades Barrio Transporte y ese vecino de que lo escuchen. Concretamente, también. ¿qué crees que van a pasar con esos 61 proyectos? Por supuesto que se van a sancionar, se trabajan, se sancionan absolutamente todos. Creo que va a haber alguna participación de la municipalidad en esos días sobre el barrio, alguna intervención sobre el barrio, y en realidad después lo que está es la puja y la lucha que tenemos que hacer nosotros desde el Consejo y los mismos vecinos que participan de esta instancia para que después los proyectos se logren y que se puedan hacer. Creo que van a tener que esperar al año 2019 cuando haya un gobierno peronista en la ciudad de Santa Fe y sea ese gobierno peronista el que lleve a cabo los proyectos, por supuesto que sí. Yo creo que es lo que necesita la ciudad de Santa Fe y lo digo honestamente. ¿Y están unidos como para eso? Porque es siempre el tema del Estamos en eso y hay una generación... ¿Están en eso? Estamos en eso y hay una generación, nuestra generación del peronismo de hombres y mujeres que tenemos muchas ganas y muchas ideas para la ciudad de Santa Fe. El año que viene le vamos a invitar a ver si se puede llevar a cabo eso. Hace rato que el peronismo está unido, ¿no? En Santa Fe. Muchísimas gracias por venir a hablar con nosotros. Nos vamos, gracias por su presencia, hasta la próxima. Hasta la próxima, que la pasen bien.